Seguimos compartiendo en vivo la mañana del 11. Estamos también a través de Canal 21 de Montecable en Montevideo. El saludo para los televidentes en la capital del país. Como les habíamos adelantado, nos acompaña el diputado Frente Amplista electo por Maldonado, el doctor Darío Pérez. Un gusto que nos acompañe una vez más. Gracias. ¿Qué le parece la fórmula del Frente Amplio? ¿Le gusta? Porque usted es Frente Amplista, pero a su vez también es rebelde. Entonces puede tener esa doble visión que se consigna en una sola persona. ¿Qué opina? Primero que yo reivindiqué que Martínez pudiera elegir a su vice, porque así lo habían hecho todos los candidatos, todos los que fueron electos candidatos a la presidencia tuvieron la libertad. Por el margen de votación que tuvieron, ¿no? Claro está. No importa por cuál, pero se les dio la posibilidad de elegir y Martínez no podía ser la excepción, justo ahora que venía Martínez que no le tocara poder elegir. Creo que él tuvo la cautela y no quiso ser soberbio y elegir desde antes, a pesar de que ya se sabía que probablemente ganara. Y después hizo una ronda de contactos. Yo no entiendo muy bien por qué lo critican, porque es lógico que hiciera una ronda de contactos. Pero no tenía previsto quién iba a ser su compañero de fórmula. Y seguramente no lo tenían previsto. Y de repente es eso lo que critican, ¿no? Que de repente dice, bueno, ahora que ganaste vas a salir a buscar compañero. Me parece que criticaron la elección, porque habían caballos del comisario, ¿no? Habían caballos que eran del comisario Tabaré, del comisario Mujica, de Astori y así. Pero el caballo del comisario Mujica, Lea Secose, que fue la candidata que apoyaron. También era de Tabaré. Pero no era la compañera fórmula cantada, no solamente porque se jugó a hacer una campaña, sino porque además salió segunda en la interna. No necesariamente, porque tú tienes que tener, yo creo que una fórmula, digamos, debe vestirse de determinada manera. Y particularmente, lo voy a hacer decir por otra persona para que no diga que siempre es Darío Pérez. Cuando le preguntaron a Topolán, dice, ¿y por qué no va en el MPP? Dice, porque es por voto. ¿Qué quiso decir? Cuando le preguntaron a Martínez, dice, las elecciones no solo se ganan con programas, también se ganan con emociones. Sí. Bueno, la compañera Cose no tenía características. Muy tibia se le ve, ¿no? Muy monocorde, con un tono siempre bajo, moderado. Y a Villar se le vio sangre caliente. Exactamente. Entonces tú tienes un candidato que tiene una forma de ser en la que de alguna manera haces un balance. Pero voy a seguir con lo que venía diciendo de Martínez. Entonces fue y habló con todos los candidatos. Él eligió una persona diferente a la que se estaba planteando. Y me parece que también es una señal, porque los liderazgos y las personas no se les señala así con el dedo por parte de los popes, ¿no? Porque cada vez que un líder quiere dejar de herencia a otro líder o señala a uno para que continúe su obra, en general no sale, porque si no, fíjense lo que es la política uruguaya y van a ver que es así. Entonces, yo me quedo conforme con la elección. Hubo muchas críticas también para la compañera por determinado discurso, que creo que lo dijo en un ámbito cerrado en el que había un determinado tipo de militantes que son los... No, pero lo dijo a los medios, más cuando habló de la celebración del tribunal italiano que había condenado a los militares integrantes del Plan Cóndor. Eso sí. Eso lo dijo públicamente. Cuando habló esto es entre oligarquía y pueblo, también lo dijo públicamente. Sí, yo quiero hacer una reflexión con respecto a la palabra oligarquía. Porque a veces trasuntamos que esto, poco menos que oligarquía, es una palabra de los años 60. En realidad, oligarquía es una palabra que cuando tú vas al origen de la palabra es origen griego. Oligo, de origen griego, oligo, poco, arcos, comando. Es comando de poco, es la antítesis de democracia. Y ya Aristóteles y Platón hablaban de oligarquía. Y decían que en Babilonia, en Mesopotamia, y Platón decía el régimen de los 30 tiranos. O sea que oligarquía es la antítesis de democracia. Gobierno de pocos contra gobierno de todos. Después está la carga afectiva o ideológica que se le da a la palabra, pero cuando vas a
Si a la definición misma, académica no es una cosa para alarmarse y decir, bueno, es peyorativo, o es descalificante o es insultante. Más allá de que recordamos un episodio con la calle Pau en el Parlamento cuando eligieron oligarca. Bueno, pero ahí está la... Pero está aquello de que vos sos un oligarca, parece como despectiva claro, la terminología ahí o el es que empleo. Aparece la carga, lo que yo digo, la carga afectiva o en la cabeza de la gente lo que significa una palabra para uno y lo que significa para la otra, y el uso que siempre usó la izquierda de esa palabra, ¿no? Pero el debate es entre buenos y malos, o sea, la izquierda es la buena y todo lo demás es lo malo. Habida cuenta de que hace 15 años que el Frente Amplio está en el gobierno y ha tenido aciertos, evidentemente, pero también ha tenido muchos errores. Sí, yo te diría que cuando tenía 30 años te hubiera dicho que sí. Hoy que tengo 62, no me quiero sacar ninguno. ¿Y dos? Me gustó ese pico de dos. Hoy que tengo dos, te puedo decir que yo no. Tenemos pensares diferentes sobre las cosas, sobre cómo solucionar un problema, o cómo distribuir la riqueza, o cómo no distribuirla, o cómo enfrentar determinado tipo de cosas. Pero no es entre buenos y malos. Yo he visto, esto humanamente te lo digo, he visto gente muy buena en otros partidos y viceversa, y en el mío también. Entonces yo ya no, a los 30 capaz que te decía, acá está lo bueno y acá está lo malo. Hoy en día no te digo eso, te digo tenemos pensares diferentes y dentro de cada partido hay gente bien, como ser humano, y hay gente no tan bien, porque el poder desarrolla, la lucha por el poder muestra las miserias. Como te puede pasar en un trabajo cualquiera también, ¿eh? Sí, señor. Que de repente tienes un compañero que dice, y tienes otro que te serrucha las piernas. Existe en todas partes. Pero si ese discurso de que, bueno, en todos lados existen personas buenas, en todos los partidos hay personas buenas, aquello de iremos a buscar a los mejores no importa de dónde sean o dónde estén, si eso se llevara a la práctica, me parece que tendríamos un sistema político mucho más saneado, mucho más creíble, que tuviera una mayor empatía con la gente. En eso creo que yo puedo resistir el archivo, porque siempre dije, si es la excepción que confirma la regla. A la Intendencia de Maldonado, que era un lugar ejecutivo, hubiera tenido la posibilidad de armar un equipo, no me importa de dónde venga, sino el mejor para cada cosa, que todavía cabe la posibilidad que te equivoques. Tú dices, por supuesto, tiene pero lo importante es el criterio que se aplique. Yo creo que se debería ir hacia eso, particularmente en temas técnicos. Te lo voy a plantear en algo que resulta un poco doloroso y que no es porque quiera ir a hacer árbol de leña del árbol caído. El caso de ANCAP. Había una persona que estuvo trabajando ahí por una cuestión política, que fue Sendic, que tuvo el resultado que tuvo en la dirección de la empresa. Se cambia, finalmente viene una persona que es que ya tenía una experticia, una técnica. Marta Jara. La diferencia de gestión es evidente entre una gestión y la otra gestión. ¿Por qué? Porque esta señora, más allá de que de repente el perfil ideológico no es el que a mí más me gusta, pero desde el punto de vista de la gestión y administrativo ha sido ampliamente superior a lo anterior. Quiere decir entonces que para determinados lugares importa mucho la experticia, el conocimiento que tenga, la experiencia, porque manejar el tema del petróleo no es para cualquiera, especialmente el del petróleo, ni te digo lo que es la industria, sino la compra, venta, esto, lo otro, aquello. Entonces ahí te das cuenta de la importancia. De todas maneras, yo creo que el mejor mix es aquel que tiene la experticia, que tiene la técnica o que tiene el conocimiento y algunas gotas de la cuestión política, porque después un técnico, solamente un técnico, cuando llega a determinados lugares, se da contra las cosas porque le falta lo político. Entonces siempre hay que jugar el equilibrio, ¿no? El Frente Amplio en la campaña de cara a la interna del 30 de junio, algo que sacaba a relucir y que era irrebatible era la unidad que mostraban, ¿no? Sí. Entre los candidatos, sin atacarse, sin pelearse, defendiendo aquello del programa único, mientras que
todos recordamos el debate entre Carolina Cosa y Jorge Larrañaga, que Carolina Cosa agarró como si fuera un paquete de cuadernos y dijo, acá tengo los programas del Partido Nacional, tenía 4 o 5 libros, ¿cuál es el que van a aplicar? ¿Cómo se van a poner de acuerdo? Mientras que el Frente Amplio tiene uno solo. Y ese era un aspecto muy difícil de redoblar por parte de la oposición, de desactivar ese argumento que tenía el Frente Amplio, pero parecería que ese argumento se destrozó la noche del 30 de junio y que a partir del 1 de julio ya la oposición empezó a decir cómo. Y la unidad del Frente Amplio, de la que tanto hablaban... Tú dices porque por las críticas que... Por las críticas, por cómo se manejó el tema de la candidatura a la vicepresidencia, por los nombres que se manejaron. Hubo críticas del propio Frente Amplio a la forma en cómo se manejó el tema de la candidatura a la vicepresidencia. La pregunta es, ¿el diputado Darío Pérez está convencido de que el Frente Amplio gana la elección? ¿La nacional de octubre o eventualmente en noviembre? Mira, nadie puede estar convencido de nada, sobre todo después de la experiencia que tuvimos a nivel departamental. Bueno, sí, en este caso de repente no es la persona ideal para hacerle esta pregunta, pero... No soy la persona ideal para decirme, yo no estoy convencido y creo que hay que trabajar muchísimo, porque 15 años de gobierno para cualquier partido político le genera un desgaste, porque hay gente que está enojada o desencantada, pero aún así no va con facilidad a votar otra opción. Creo que para algunas personas va a ser una elección muy pensada, para otros no, y depende mucho de los humores, porque los humores del momento importan y no tengo por qué contar yo lo que pasó en Maldonado, que el tema del agua, que el desempleo, que esto, que lo otro, lo que terminó desarrollando nuestro departamento, o la onda positiva que puede venir y la gente decidir. Y después hay otra cosa que me tiene ahí, digo, medio como analista político, lo que se llama el voto silencioso, que es el famoso voto que durante muchos años tuvo el Partido Colorado, en el que todos creíamos que, porque teníamos grandes manifestaciones, gran cantidad de gente, etcétera, etcétera, llenábamos plazas, esto, lo otro, pero llegaba el momento y páfate, ganaba el Partido Colorado. Y no sé si esta vez también no va a haber un voto silencioso de gente que no quiere mostrarse, como votando al Frente Amplio, etcétera, etcétera, pero calladamente va a ir en virtud de hacer una especie de cuestión racional, digamos, de suma y resta, de qué te puede dar la oposición o qué te puede dar el Frente Amplio, y finalmente, pero lo tengo expectante. No sé si ese voto silencioso va a aparecer o no. No es una elección fácil para el Frente Amplio, y nuestro candidato y todos los Frente Amplistas vamos a tener que remar mucho para poder llegar. Es más una oposición que se revitaliza con el resurgir del Partido Colorado, que antes era Frente Amplio y Partido Nacional. Hablamos 2009, 2014, el Partido Colorado había quedado muy magro después del gobierno del doctor Valle, y como que bueno, era el Partido Nacional el que ejercía la fuerza en la oposición. El Partido Colorado ha resurgido, y no con los líderes naturales como el doctor Sanguinetti, un Talvi que se muestra renovador, un tipo inteligente, un tipo que apuesta al tema de la cultura, que se rodea o que se arma de una fórmula que realmente fortalece el tema de la educación, que es donde creo que está la base de todos los problemas de una sociedad. Entonces como que, la oposición ahora está como que entra mejor armada. Sí. El resultado de las internas no tiene que ver... No se traspola a la nacional, estamos de acuerdo, porque hay un 60% de uruguayos que no votaron en la interna y hay que ver cómo se comportan en la nacional. Hay fenómenos que no son solamente el de Talvi, está el fenómeno también de Manini. Otras cosas que pueden pasar de otros partidos que de repente no alcanzan lo que se pensaba que podían alcanzar. Es decir, yo te diría que está todo muy raro, y que de todo eso el Frente Amplio tiene la posibilidad de volver a repetir con Martín. Un complejo... Sin mayoría parlamentaria. Bueno, eso está cantado prácticamente de que va a suceder, ¿no? Un complejo panorama de cara a la elección nacional de octubre. Tenemos otros temas para hablar con el diputado Darío Pérez después de esta pausa.